Es fundamental a la hora de diseñar personajes tener muy claro qué personaje queremos utilizar, cómo queremos expresarlo y por qué motivos. Incluso es muy importante el nombre del personaje. El nombre del personaje determina. Haced la prueba. Ponedle a un personaje un nombre e intentad cambiar su nombre a mitad de la obra. Veréis cómo cambia completamente vuestra concepción y vuestro dibujo del personaje. Una de las cosas que me preguntan a veces los alumnos es cómo hago un personaje. Tengo una idea, pero necesito empaparme más, dibujar mejor narrativamente a ese personaje. Soy ¿Cómo lo Jacobo hago? Feijó y este canal va de libros y narrativa. Puedes seguirme en redes. Yo generalmente lo que aconsejo es hacer una ficha como se hacen en las fichas de rol, ¿no? O sea, se pone el nombre, que determina mucho la personalidad del personaje, el sexo, características físicas, características psicológicas, pasado, gustos, este personaje es fumador, no es fumador, bebe alcohol, no bebe alcohol, qué miedos tiene, qué alegrías tiene, qué sucesos de la infancia le pueden haber marcado o no, ha tenido parejas, no ha tenido parejas, qué tendencia sexual tiene. Esas cositas, aunque las apuntemos para nosotros como autores y no se reflejen luego en la obra, sí que son muy importantes para no cometer incoherencias, no cometer fallos de raccord, como decimos en el libro de juegos. ¿Cómo hacemos entonces un personaje así? ¿Basta con imaginárselo? Bien, bueno, podría bastar con imaginárselo y una serie de fichas o de posits ir creando ese personaje. Pero también hay herramientas que nos ayudan a crear ese personaje. No solo los toolkits, que ya conocéis mis toolkits, que te permiten ir elaborando una serie de personajes, sino que también tienes cosas como las taxonomías de Bartel, por ejemplo, sobre los jugadores, killer, achievers, investigar Bartley, taxonomías de Bartley. Esto se utiliza mucho en gamificación y en videojuegos para ver el perfil de jugador al que quieres llegar. También podéis utilizar lo que en empresas se llaman el user persona, o en UX o en diseño. ¿Cómo es esa persona ideal, esa Pepe Pérez, esa María García, al que quiero llegar y cómo dibujaría? He conocido un Pepe Pérez o una María García en mi vida. Se pueden hacer también con unas herramientas que son pseudocientíficas, pero son muy útiles para narrativa, que son los eneagramas. Buscad eneagramas de la personalidad y a través de una serie de parámetros podemos ir configurando el personaje que queramos y su forma de ser, de actuar, de pensar y de comportarse. Los arquetipos de Jung, hay más arquetipos, no solo los de Jung, os podría dar listados enteros, pero prefiero que los investiguéis. Teclead arquetipos y arquetipos neo-jungianos, que también tenéis mucha gente que ha desarrollado y ha pulido mucho más esos arquetipos de Jung. Podéis investigar también la diferencia entre arquetipo, prototipo y estereotipo. Son tres cosas diferentes. El prototipo sería el tipo ideal, sería la abuelita ideal, la abuelita que hace tartas perfectas, que tiene un moño de color blanco, gafas, un poquito de peso. Ese sería el prototipo, el canon, el ideal. Estereotipo sería la tendencia de una personalidad. Por ejemplo, el estereotipo de policía canadiense es distinto al estereotipo de policía norteamericano. Mientras uno viste de rojo, lleva un sombrero de leña de monte, un sombrero de ala ancha y va en caballo, el norteamericano es gordo, tiene un donut en la mano y está en el coche con el café y el donut. Eso sería el estereotipo. Y el arquetipo, los de Jung son los más conocidos, pero insisto, los hay neo-jungianos y hay más propuestas de arquetipos, es aquel que dice el tipo de personaje que a lo largo de las civilizaciones y la historia nunca cambia. Son ya más genéricos. El héroe, el bufón, o el trapacero se le ha llamado también, o el trickster, el que hace trampas, ¿no? El amigo del héroe, el aliado, la sombra, que sería el malvado. Entonces, si cogemos estas categorías generales y cogemos herramientas como los eneagramas de la personalidad o cartas para formar, o incluso el tarot, he visto gente que hace personajes partiendo de las cartas de los arcanos mayores del tarot, se pueden crear personalidades, personajes con una ficha que cada vez que tengamos que repasar la obra o construir la obra, perdonad, cada vez que hay que construir o repasar la obra, podamos consultar esa ficha con el personaje que hemos hecho
y evitar contradicciones, fallos de raccords o incoherencias. También cuando tengamos un bloqueo creativo, este tipo de herramientas nos pueden ayudar mucho a incluso hacer personajes nuevos y diferentes a aquellos que se nos han ocurrido al principio de nuestro diseño narrativo. Por supuesto, otra técnica muy usada, yo la utilizo mucho, es hacer guiños a otros personajes que me han gustado de películas, de novelas o de cualquier cosa. No solo, incluso utilizando su verdadero nombre, ¿no? Pues Ismael, el de Moby Dick, puede ser nuestra interpretación de Ismael, un personaje que utilicemos, sino que poniéndoles un nombre distinto, mezclen características de 2 o de 3 o de 4 personajes que nos han llamado la atención y el cual queremos expresar cómo se comportaría un personaje que mezcle las características de estos 3 de estos 5. Es muy importante también determinar edad, sexo del personaje, eso es fundamental, porque también, sobre todo en infantil, aquí hay que buscar mucho la empatía con el lector, se tiene que ver muy identificado el niño con la obra. Es muy importante ver qué edad tiene el protagonista, si es niño, si es niña, si le gusta el dulce, no le gusta el dulce. No a todos los niños les gusta el dulce. Luego en adultos pues a lo mejor no es tan significativo, salvo que queramos que el adulto se identifique con un personaje en concreto, pues con un refugiado de guerra o con algo del estilo. La raza del personaje también es muy importante planteársela y su ámbito cultural, ¿no? Aunque sea de raza blanca, tiene una cultura polaca, tiene una cultura italiana, tiene una cultura francesa. Con estos tips yo creo que podéis construir personajes muy interesantes, nuevos, frescos y coherentes en vuestra narrativa. Os seguiré dando algún truquito de estos de vez en cuando. Un abrazo.